Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. En este capítulo vamos a sembrar frutillas. Generalmente, las frutillas se compran en plantines y se reproducen por estolones, que son como unos tallitos que salen de la planta y se entierran para formar otra planta. Pero nos pareció divertido tratar de obtener plantas desde semilla, así que manos a la obra. Para las semillas podemos comprarlas o podemos sacarlas de frutillas compradas en la tienda. Si lo vamos a hacer con frutillas compradas, vamos a elegir las frutillas más maduras. Lo primero que vamos a hacer es poner las semillas o las frutillas en la heladera por una semana. El frío le daría la señal a la semilla de que ya pasó el invierno y que es el momento para germinar. Con un cuchillo vamos a separar la piel donde están pegadas las semillas. Para facilitar el proceso, vamos a tratar de sacar la piel con semillas con la menor pulpa posible. Hay que tratar de no poner la parte con moho, ¿sí? Esto es mejor no ponerlo. Después vamos a poner toda la piel en la licuadora con 3 tazas de agua. Vamos a licuar más o menos 30 segundos en mínimo y dejar reposar hasta que se aclare el agua. Acá vemos cómo se está separando el líquido de la pulpa. Y si acerco la cámara, vamos a ver que en la superficie hay muy poquitas semillas flotando. Podemos ayudar y revolver con un cuchillo para que estas semillas se vayan al fondo. Vamos a vaciar la jarra en un bowl con cuidado de que no se escapen las semillas. Si se escapan algunas semillas, las podemos tratar de pescar. Llenamos con agua nuevamente y volvemos a vaciar el bowl. Si lo hicimos bien, las semillas van a quedar en el fondo del vaso de la licuadora. Las pasamos a un papel y dejamos que se sequen para que sea más fácil sembrarlas. Ahora vamos a ser creativos con el envase que usemos. Yo le muestro lo que tengo, es esta caja de poliestireno o telgopor, que también puede ser cualquier otra cosa, puede ser un envase de tetrabric, puede ser una bandeja de plástico, lo importante es que tenga como mínimo 5 centímetros de profundidad, que es lo que necesitamos para que crezca la frutilla. Yo le hice agujeros para el drenaje, se los hice abajo y se los hice al costado, porque para cuando regamos en una bandeja para que pueda absorber bien el agua. Para el sustrato vamos a usar la mezcla de siempre, turba, perlita y compost. Les dejo el link con el video para que lo vean. Es muy importante que la mezcla esté bien húmeda antes de poner las semillas. La turba tiene que haber absorbido bastante agua, pero si la agarramos con la mano, tiene que mantenerse suelta, no tiene que ser un masacote. Llenamos con sustrato nuestro envase y apretamos un poco para que la base esté más o menos firme, pero que no esté compacto. Bueno, acá tengo las semillas de frutilla que ya vimos que son muy chiquititas, lo cual hace que sembrarlas de una forma pareja sea muy complicado porque no se ven. Entonces acá les voy a mostrar el truco. Vamos a poner unos pedacitos de papel higiénico sobre el sustrato, así y así. Ahora mi ayudante va a esparcir las semillas, ahora que se ve, va a esparcir las semillas todo parejito en todo el almácigo. Yo lo voy a ayudar un poquito al ayudante. ¿Lo puedo ayudar, ayudante? Sí. Bueno, ahí está. Por todos los lados. Por todos. Que no quede nada sin semillita.
Ahora vamos a rociar y vamos a tapar con muy poquito sustrato, ¿sí? Lo más fino posible. Una vez que cubrimos con sustrato bien finito, una delgadita capa, cosa de que la semilla tenga humedad tanto arriba como abajo, vamos a hidratar. La turba ya está mojada y después mojamos el papel higiénico y lo que le pusimos arriba, si está mojado, ya está mojado, y si era seco lo tenemos que hidratar. Lo podemos hidratar con rociador, ¿sí? Muy suavecito, o desde abajo en la bandeja. Pero nunca con una regadera, porque vamos a mover todas las semillas del lugar y es probable que perdamos el cultivo. Bueno, ahora tenemos que poner el almácigo en algún lugar que esté protegido del frío y que retenga, que haya una humedad para que no se seque. Entonces acá es donde yo les decía de ser creativos. Yo tengo esta caja, ¿sí?, transparente, y lo que hago es ponerlo acá. Entonces lo que tengo es un mini invernadero. Al principio yo iba a hacer otra cosa, yo iba a usar esta caja, la iba a llenar de tierra hasta acá y bueno, y después la iba a tapar con un film para que la planta crezca, pero me dio pena agujerearlo, entonces decidí hacerlo de esta manera. Bueno, y así lo vamos a tener adentro, cerca de una ventana para que le dé sol, y lo vamos a dejar así hasta que germine. Vamos a vigilar que no se seque el sustrato por nada del mundo. Las frutillas tardan entre 3 y 6 semanas en germinar. En este tiempo puede que aparezca moho en la superficie. En ese caso, vamos a espolvorear con canela para eliminarlo. Una vez que germine, como siempre, es fundamental que reciba la mayor luz posible. Cuando tengan 3 hojitas verdaderas, las podemos trasplantar a macetas individuales. Vamos a hacer otro video para esa época. Mientras tanto, nos pueden seguir en las redes sociales, donde vamos a compartir las fotos de cómo crecen las plantitas. Me gustaría que me comenten acá en el video si sembraron frutillas alguna vez y cómo les fue. Si hicieron como yo y sacaron las semillas directo de la fruta, cuéntenme cuál fue el método que utilizaron para separar las semillas. Lo mismo, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta, nos lo comentan acá o nos mandan un mail a la dirección de mail que les dejamos en pantalla. Si no lo hicieron todavía, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de los nuevos videos que vayamos subiendo. Nuestro objetivo es que con estos videos te animes a cultivar hortalizas en algún espacio que tengas en tu casa. Y si te podemos ayudar en algo, genial. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. ¡Un Un abrazo. abrazo! Vamos a poner las semillas acá y las vamos a plantar. Ah, muy bien. Y entonces los vamos a... cuando crezcan van a crecer frutillas y no sé.